Bienvenidos a Tiempo para Aprender, quinto de secundaria. El día de hoy nos encontramos en el Parque Reducto número 2 en el distrito de Miraflores y desde aquí te voy a contar sobre algunos conflictos ocurridos en 3 continentes muy distintos: África, Asia y Europa. ¿Por qué crees que ocurrieron broncas entre países de un mismo continente o entre personas de un mismo país? Mi profe nos explicó que por muchas razones, pero principalmente por motivos políticos y económicos. Quédate ahí, acomódate bien, que aquí te explico facilito sobre los conflictos en esos continentes. Si hablamos de conflictos ocurridos en Europa, Asia y África, probablemente un episodio de Tiempo para Aprender no bastaría. Pero como aquí nos encantan los retos, hoy vamos a aprender rápidamente sobre los principales conflictos de estos 3 continentes. Al sureste de Europa se ubica una gran extensión de territorio llamada Península Balcánica o Península de los Balcanes. Es una zona montañosa que se extiende por 11 países: Eslovenia, Croacia, Kosovo, Bosnia, Serbia, Rumanía, Montenegro, Macedonia, Albania, Bulgaria y Grecia. Estos territorios conformaban la antigua Yugoslavia desde el año 1918, pero poco a poco, desde 1991 hasta el 2008, estos países fueron independizándose. Las guerras yugoslavas. Las guerras yugoslavas fueron una serie de conflictos dentro de este territorio entre los años 1991 a 1999. Estas guerras sucedieron básicamente por razones políticas, étnicas, económicas y culturales. Todo comenzó cuando el gobernante serbio Slobodan Milošević creía que su país era superior a los demás y ambicionaba que las demás naciones fueran parte de Serbia. Pero un momentito, Milošević, que el presidente de Eslovenia, el señor Milan Kučan, y el de Croacia, Franjo Tuđman, dijeron no. ¿Qué pasó entonces? Comenzó la guerra en Eslovenia. Pero no duró mucho tiempo, ya que terminó a pocas semanas con la derrota de las tropas de Milošević. Pero como este señor no se daba aún por vencido, envió sus tropas a Croacia, donde obtuvo simbólicamente los territorios de Krajina. El serbio Milošević no se sentía satisfecho, así que se fue a la conquista de Bosnia en 1992. ¡Hola, cargo! Los años pasaron y la guerra continuó así hasta 1995. ¡Ay, Milošević! ¡Qué terco resultaste! Y para colmo, perdió la guerra contra Bosnia y de paso, perdió Krajina. Pese a estas 2 derrotas, Milošević insistió una vez más. ¡A la tercera la vencida! Y desde hace unos años, el serbio intentaba conquistar Kosovo desde 1989. Pero para evitar más conflictos, la OTAN le puso freno a Serbia en 1999. ¿Qué pasó entonces con el terco Milošević? Los conflictos ocurridos en Bosnia, Croacia y Kosovo evidenciaron la debilidad de la Unión Europea y la ONU para solucionar problemas entre los países. Por otro lado, Milošević, el expresidente de Serbia, fue detenido y juzgado por la Corte Internacional de La Haya por sus repetidos intentos de guerra e invasión militar a otros países, muriendo en prisión en el año 2006. ¿Sabes cuál es el continente más grande del mundo? Muy bien, Asia. Y aquí también sucedieron algunos conflictos que no son tan conocidos, pero tenemos que estudiarlos. Obviamente, para ganar una guerra había que ser más fuerte que el rival, pero también hubo ocasiones donde el diálogo solucionó las cosas, y algunos de estos conflictos fueron la guerra en Timor Oriental, la guerra en Camboya y las tensiones en Corea. En 1975, Indonesia invadió Timor Oriental. ¿Por qué? Porque Indonesia quería mantener el orden en este país, ya que Timor Oriental se encontraba en proceso de descolonización de Portugal. Entre 1975 a 1999 se calcula que 1/3 de la población fue asesinada. Pero en ese último año, el presidente de Indonesia, Yusuf Habibie, aceptó realizar votaciones en Timor Oriental para decidir sobre su independencia. ¿Cuál fue el resultado? Pues el 78% estuvo a favor, pero el viejito Yusuf Habibie no quería ceder.
Por eso tuvo que intervenir la ONU para hacer cumplir el derecho de independencia de Timor Oriental. Ahora trasladémonos a otro país. En Camboya existió una organización guerrillera llamada Khmeres Rojos, liderada por Pol Pot entre 1975 y 1979. ¿Qué es lo que querían Pol Pot y su manchita de los Khmeres Rojos? El líder de los Khmeres Rojos quería que la economía de Camboya creciera como en sus inicios, a base de la agricultura y ganadería, y por tanto, que las personas abandonaran las ciudades y la vida al estilo occidental. Y para lograr el control político y social de Camboya, los Khmeres Rojos se valieron del terror para conseguir sus planes. Por eso se recuerda el genocidio en Camboya, donde alrededor de 2 millones de personas perdieron la vida. Ante tanta crueldad de Pol Pot y de los Khmeres Rojos, el país vecino, Vietnam, entró en guerra contra ellos a partir de 1979. Por fin las cosas se calmaron recién 14 años después. Los Khmeres Rojos fueron debilitándose y se instauró la monarquía en Camboya, bajo el liderazgo del el príncipe Norodom Sihanouk. Y finalmente hablemos de las tensiones entre Corea del Sur y Corea del Norte. ¿Sabes en qué se diferencian estas dos Coreas? A ver, en Corea del Sur funciona la democracia y el capitalismo, a diferencia de Corea del Norte, donde el gobierno es autócrata y comunista. En 1948, Kim Il-sung empezó su gobierno en Corea del Norte, y pese a que el sistema comunista pretendía la igualdad de oportunidades para todas las personas, no fue del todo exitoso, ya que en unos años Corea del Norte se sumió en la pobreza. Pese a la precariedad en que se encontraba el país, Corea del Norte inició un programa nuclear, lo que quiere decir que se preparaban para la creación de armas nucleares por si de repente empezara una guerra. Por eso se dice que en Corea del Norte se vive una tensión latente por la creación de armas y su sistema político y económico anticapitalista. Desde el año 2011 hasta la actualidad, el presidente de Corea del Norte es Kim Jong-un, quien desde hace buen tiempo viene desarrollando un poderoso armamento nuclear. ¡Qué miedo! Mientras tanto, mucha gente de ese país viene afrontando una severa crisis económica. Ahora nos toca hablar de un continente que durante todo el siglo XX ha atravesado por los conflictos más violentos. Ese es África. A partir de 1991, África atravesó muchos problemas, entre ellos el SIDA, las catástrofes naturales, los conflictos militares y el fracaso de las políticas de desarrollo. Conflictos en el norte de África. Luego de la independencia de Argelia en 1962, el gobierno implantó un modelo desarrollista que contribuyó al crecimiento del país. Hasta ahí todo iba bien, pero la subida del precio del petróleo y del gas natural, útiles para la industria, hicieron que el gobierno tambalee y fuera reemplazado por el grupo llamado Frente Islámico de Salvación. En 1992 se canceló la victoria que obtuvo el Frente Islámico en las elecciones, lo cual generó una guerra civil entre el ejército y los dirigentes del Frente Islámico. Este enfrentamiento generó alrededor de 200.000 víctimas a lo largo de 10 años. Conflicto en Sahara Occidental. En 1975, España era la potencia colonial que controlaba el territorio que actualmente es el Sahara Occidental. Resulta que España transfirió la administración a Marruecos y Mauritania para hacerse cargo. Sin embargo, dentro de este territorio habitaba una población nativa llamada los saharauis, quienes luchaban por gobernar y sacar de alguna manera a los marroquíes y mauritanos. Ya en 1979, Mauritania se retiró, pero Marruecos no, quien siguió ocupando gran parte del territorio. Entonces se inició el conflicto entre marroquíes y saharauis que continúa incluso hasta el día de hoy. Otros de los conflictos ocurridos en África sucedieron en Ruanda en el año 1994. Fue la guerra entre los bandos Hutus y Tutsi, provocando más de 1 millón de víctimas. Además de las guerras de Sudán en 1997,
que se originó entre el gobierno de Sudán y las fuerzas rebeldes del mismo país, llegando a extenderse incluso hasta otros 2 países vecinos. Ahora veamos cuánto has aprendido. ¿Qué es la península de los Balcanes? Territorio montañoso conformado por culturas diferentes. Área geográfica de Europa caracterizado por sus yacimientos. Culturas nativas con miles de años de existencia en Europa. Los Balcanes son una extensa área montañosa a través de varios países con diversidad de culturas, religiones, idiomas y sociedades. ¿Cuál era el propósito de los Yemeres Rojos? Volver al país una potencia capitalista. Hacer de Camboya un país armamentista. Convertir a Camboya como era en sus inicios. Los Yemeres Rojos era un grupo guerrillero que tenía la finalidad de volver a Camboya como en sus inicios. Obligaban a las personas a regresar al campo y pretendían evitar que adopten costumbres extranjeras. ¿Quién es el actual presidente de Corea del Norte? Kim Jong-il, Kim Jong-un, Kim Il-sung. Kim Jong-un es el actual presidente de Corea del Norte desde el 2011 y viene desarrollando una fuerte armada nuclear como advertencia de guerra a los otros países. Hagamos un resumen. 1. Hoy aprendimos que la mayoría de guerras surgieron por la ambición de poder político y económico de algunos gobernantes. 2. En Europa recordamos las guerras yugoslavas, donde el principal generador de los conflictos fue el presidente serbio Slobodan Milošević, declarando guerra a Eslovenia, Croacia, Bosnia y Kosovo. 3. En Asia, recordamos el conflicto entre Indonesia y Timor Oriental, donde el gobernante indonesio quería meter sus narices donde no le incumbía. 4. También aprendimos sobre los Jemeres Rojos de Camboya, quienes deseaban que Camboya fuera un país comunista a base del trabajo del campo, pero finalmente Vietnam los detuvo en 1993. 5. Por último, en África aprendimos sobre los conflictos en Argelia, entre el Frente Islámico y el ejército, y también entre los marroquíes contra los saharauis. En cierta ocasión, el Papa Juan Pablo II dijo: la guerra es la derrota de la humanidad. Y tenía razón, ¿no lo crees? Lamentablemente, casi todos los países del mundo han atravesado por conflictos, incluso el nuestro, en más de una ocasión. ¿Pero no crees que realmente las guerras son algo innecesario? Como hemos visto, los conflictos acontecen en el mundo por un sinnúmero de motivos: políticos, económicos, sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo más lamentable de todo esto es que millones de personas inocentes pierden la vida en medio de los enfrentamientos, sin importar que sean niños o mujeres indefensas. Por eso, como dijo Juan Pablo II, las guerras son una muestra de la derrota de la humanidad. Recuerda esta frase y aplícala en cada momento de tu vida. Usa tu inteligencia y habilidad para solucionar problemas que surjan a tu alrededor, siempre con diálogo y respeto. No lo olvides. ¿Sabías que en África, el continente más caluroso del mundo, habitan una especie de pingüinos? Si creías que los pingüinos eran aves que solo vivían en Antártida, pues el pingüino de pata negra es la excepción. Así como los pingüinos de Madagascar, estos son muy amistosos con las personas, pero lamentablemente ya solo quedan alrededor de 55,000 de ellos en el mundo. Ahora ya lo sabes. Tal parece que los conflictos y las guerras en el mundo no tienen cuándo acabar. ¿Te imaginas qué bueno sería que se dejasen de fabricar armas en el mundo? Qué bueno sería, ¿no? Es un sueño que muchas personas tenemos. Así como dice la melodía de John Lennon, imagina un mundo con la gente viviendo en paz. Amigos, así terminamos un episodio más de Tiempo para Aprender. No dejes de visitar nuestra página en Facebook y dejar tu comentario. Nos vemos en un próximo programa aquí en USMP TV. Aprende con todo.
Chau, chau. En el próximo programa aprenderemos más sobre la ONU y la importancia del derecho internacional.